Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Amén. ¿Sabes? Antes de abrir el culto y de pasar aquí adelante, observaba el hijo del pastor Jerónimo cómo lo sigue a todo lado, ¿no? Y qué bonito cuando los niños tan chiquititos se sienten como seguros al lado de su padre, ¿verdad? Para donde va el padre, va el niño. Y el niño sabe que estando al lado de su padre, está seguro. Porque está a los brazos del padre, siguiendo a su padre. ¿Sabes que tú y yo también tenemos nuestra vida segura? Pero siempre y cuando estemos con nuestro Padre. Él es nuestro refugio. ¿Tú lo sabías? Pase lo que pase, siempre vamos a estar guardados y cuidados a los pies de nuestro Dios. Y el salmista lo sabía perfectamente. Y hoy quiero comenzar con un salmo hermoso y creo que muchos de los que están aquí se lo saben de memoria. Y si nunca los has escuchado, te animo a que lo leas muchas veces en tu casa hasta que te lo aprendas de memoria. No voy a decir dónde se encuentra, porque sé que cuando empiece vas a saber cuál es el salmo. Alzaré a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará ni se dormirá el que te guarda. He aquí el que guarda a Israel. El Señor es, Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar. Y sigue la palabra diciendo, el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora. ¡Oh, qué hermoso este salmo!, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que más se repite? El Señor te guardará, el Señor te guardará, el Señor te guardará. Tu vida está bajo el cuidado del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De qué sentir temor, hermanos? ¿De qué sentir miedo? Si sabemos perfectamente que Él es quien nos cuida. Incluso dice, tu entrada y tu salida. Cada vez que sale, Él está a tu lado. Y cuando vuelves, Él está a tu lado también. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás. Y dale gracias a Dios porque si hoy estamos aquí es porque ha cumplido su palabra, porque nos ha cuidado y nos ha guardado. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque sabemos de antemano que tú vas a traer esa palabra necesaria a tu iglesia, a tu pueblo, porque tenemos hambre y sed de tu palabra y de tu espíritu, de tu presencia, Señor. Anhelamos, Señor, como el niño anhela la leche no adulterada, así anhelamos tu palabra, Señor, en esta hora, Dios mío. Gracias, Padre Celestial, de antemano, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias por tu palabra, gracias porque tu presencia se va a mover con plena libertad. Ayúdanos, Señor, a poder alabarte, adorarte en espíritu y en verdad, Señor, en esta hora. Que podamos presentar nuestras cargas, Señor, delante de tu presencia y salir de aquí, Señor, fortalecidos y renovados, Dios mío, Señor. Gracias. Recibe toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Levantamos nuestras voces
genuina adoración. Nos gozamos hoy aquí, adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. De suprema alabanza, eres digno, mi Señor. Levantamos nuestras voces en genuina adoración. Nos gozamos hoy aquí, Adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. De suprema alabanza, eres digno, mi Señor. roca mía, Mi salvación, no temerá, mi corazón, yo estaré siempre confiado. Mi bueno es alabarte y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. Tú eres mi Fortaleza en medio de la angustia,
Señor. Te adoramos, te bendecimos. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos por siempre. Porque por siempre estás en nuestra vida y nos sostienes en todo tiempo. Tu nombre sea reverenciado, adorado una vez más. Recibe una vez más toda la gloria. Recibe una vez más toda la honra, toda la alabanza, Señor. Y queremos decir y confesar con nuestros labios que es bueno alabarte y anunciar por la mañana tu misericordia, que tú eres la roca eterna de la cual no caeremos, que tú eres el alto refugio, la torre fuerte, que a ti corremos y somos levantados, Señor. Queremos alabarte y bendecir tu nombre. Te bendecimos, Señor. Vamos, declaremos una vez más. Gracias, Señor, te damos gracias. A ti toda la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Dios les bendiga. Amén, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, es un placer poder estar nuevamente. Pueden tomar asiento. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes, hermanos, después de un largo viaje, un mes afuera. Yo pensaba que esto es retroactivo. Todo lo que no salí en 3 años, lo que no estuve lejos de casa en 3 años, lo estuve en un mes. Así que, hermanos, la obra de Dios se ve que es retroactiva. Pero fue una bendición, hermanos, poder compartir en Alicante con los alumnos. Los niños pueden pasar. Compartir con los alumnos fue realmente una gran bendición. El seminario, que de hecho los saludo a los hermanos, que sé que muchos de ellos ahora mismo nos están mirando. Y fue una bendición poder compartir con ellos. Se me hizo tan fácil enseñar. Se me hizo muy fácil enseñar la palabra de Dios porque cuando hay hambre de la palabra de Dios en los oyentes, al predicador se le hace mucho más fácil compartir la palabra de Dios. Porque hay como una libertad que viene como consecuencia del hambre y de la sed. Así que vaya nuestro abrazo para los hermanos allá en el seminario también. Fue un tiempo extraordinario, realmente una bendición. Yo pensé que me iba a costar mucho, pero las primeras 2 semanas me costó, sí, no vamos a decir que no, pero después fue realmente, no me quería volver, porque fue una bendición. Pero hermanos, hay que orar por ellos, por los demás profesores también, que el Señor les esté dando palabra de sabiduría también, y que se pueda levantar de esta camada de alumnos, nuevos obreros que puedan también llevar adelante la obra del Señor, que ese es el fin del seminario. No es llenarlos de conocimiento bíblico solamente, sino de que puedan ser transformados por el poder de Dios y de la palabra de Dios y puedan servir en la obra del Señor. Así que hermanos,
Ahora ya estamos aquí, gracias a Dios. También me siento muy bien. Cuando llegué el viernes a la tarde-noche, lo primero que hice fue pensar qué bueno que es estar en casa nuevamente. Qué bendición. Así que bueno, hermanos, me toca compartir la palabra de Dios y quiero que vayamos al libro de los Hebreos. Hubo una carta en la Biblia, y una carta que es la carta a los hebreos, que eran judíos convertidos a Cristo y que a causa de esa conversión estaban siendo perseguidos. Entonces, esta es una carta que estaba destinada a ellos, a judíos que habían abrazado la fe en Jesucristo, que eran salvos, que eran parte del pueblo del Señor, redimidos por la sangre de Cristo, pero que estaban siendo ultrajados, estaban siendo perseguidos y algunos de ellos estaban desalentados. Es una carta para los desalentados. Otros se sentían frustrados, algunos estaban llegando a la apatía espiritual. En otros casos eran oyentes inmaduros, algunos de los destinatarios de esta carta tenían un gran problema de inmadurez espiritual, pero en el peor de los casos, en la peor de los panoramas existentes en aquel entonces, esta era una carta destinada a advertirle a esos judíos que ahora eran cristianos, redimidos por el Señor, tocados por el poder de Dios. Era para advertirles que si no cuidaban su vida, que si no vigilaban su corazón, su vida espiritual, su vida de devoción con el Señor, si no cuidaban todo eso, corrían el riesgo de caer en la apostasía, de ir deslizándose de la fe y a la postre negar la fe y apostatar de ella. Por eso aparece la solemne advertencia que dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El autor de esta carta, el autor humano, es desconocido. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo. Permítanme dudarlo por la forma en que escribe. No considero que haya sido el apóstol Pablo, otros dicen que sí. Otros dicen que fue Apolos quien escribió este colosal libro de Hebreos, que les recomiendo, hermanos, que lo puedan leer en sus casas, todo, desde el primer capítulo hasta el último, porque realmente es un libro brillante. Otros creen que el autor de este libro fue Felipe o Bernabé. Y en el último caso también hay teólogos que piensan, que creen, que estiman, aunque no tenemos la certeza de quién fue el autor, pero algunos teólogos también llegan a decir que quien escribió esta carta fue una predicadora llamada Priscila. De todas maneras, hermanos, aunque no sepamos bien a ciencias ciertas quién fue el autor humano, el escritor detrás de Hebreos, sabemos quién fue el autor divino, que fue y es el Espíritu Santo de Dios. Eso lo tenemos con certeza, no hay duda de eso. Fue el Espíritu de Dios que inspiró a alguien que no sabemos bien quién fue para que escribiera todo lo que escribió. El diagnóstico, entre otras cosas, de esta carta es un reproche a la inmadurez que tenían muchos creyentes. Se les llega a decir de una manera tan fuerte, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. El autor escribe y les dice a algunos de los oyentes, y les dice a algunos de ustedes, ya deberían ser maestros, ya deberían estar en la obra de Dios, ya deberían estar desempeñando esa función de enseñar la palabra de Dios, porque ya ha pasado mucho tiempo. Dice, sin embargo, a pesar de que pasó mucho tiempo, siguen en esa inmadurez espiritual y no les puedo dar de comer comida sólida, sino que tengo que volver a darles la leche espiritual. Porque todavía no son capaces de recibir el alimento sólido, aunque ha pasado mucho tiempo,
todavía no son capaces. Y hermanos, tristemente, escribí un pensamiento. Hoy la madurez espiritual se define más por el saber que por ser. Es un síntoma de estancamiento saber mucho de la Biblia, sin que todo ese conocimiento bíblico moldee mi vida. Es un síntoma de que estoy estancado, hermanos, cuando yo tengo mucha Biblia y mucho conocimiento de la Biblia y mucho conocimiento de todo lo que tiene que ver con los 66 libros de la palabra de Dios, pero si todo ese conocimiento no se traduce en un cambio de vida, en una transformación de vida, eso me habla de inmadurez. Por eso la madurez espiritual, según Dios, no según los hombres, no se trata en saber más, sino en qué hago con eso que sé de la palabra de Dios. Eso es madurez espiritual. Es cuando mi vida está siendo transformada por Dios. El Señor no te va a preguntar cuánto sabes de homilética, ni de, de neumatología, ni de cristología, que está bien saber todo eso. Tenemos que amar la palabra de Dios, que saber que está bien conocer la palabra de Dios, está bien conocer las doctrinas bíblicas, está bien conocer todo lo que es la homilética, la hermenéutica, la escatología, la neumatología, la cristología, la bibliología y todas las ramas de la teología. Está muy bien, pero todo eso que yo sé tiene que ser tan fuerte en mi vida que eso moldee mi vida. No podemos ser cristianos que saben mucha Biblia pero viven poca Biblia. Que saben mucho de la palabra de Dios, que te pueden citar cada versículo, que pueden recitar toda la Biblia de memoria, pero si toda esa Biblia de memoria no está transformando mi vida, no estoy creciendo espiritualmente hablando. Y en esta carta aparecen algunos descuidos de parte de los creyentes. Habían descuidado su comunión con Cristo. Por eso Pablo tiene que hablarles de cristología en alguno de los capítulos, para demostrarle, el apóstol Pablo, quien haya escrito, para demostrarles cómo a través de la palabra de Dios entendemos que Cristo es el Señor. Ellos también habían descuidado la relación interpersonal los unos con los otros. Por eso en esta carta una de las cosas que se dice es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Habían descuidado la relación con el Señor, pero también habían descuidado la relación interpersonal. Había algunos que ya no se congregaban en ningún lado. Ahí nadie podía decir, no, lo que pasa es que no hay buenos predicadores, porque tenían al apóstol Pablo, a Priscila, a Apolos, a Pedro, qué sé yo, había una camada, Timoteo, Tito, el marido de Priscila, Aquilas, Bernabé, Apolos, bueno, había una camada, entonces nadie podía decir, no, yo no me congrego porque no hay buenos predicadores. Por eso el que escribe esta carta tiene que decir, sé que algunos de ustedes han descuidado la relación interpersonal con otros creyentes. Por eso les dice, no dejando de congregarnos. Y habían descuidado también la palabra de Dios. Ahora, el pasaje central de hoy se encuentra en el capítulo 2, versículo 1. Dice, capítulo 2, versículo 1, por tanto, es necesario, ¿vieron? Y yo subrayaría la palabra necesario. No es un capricho. Acá quien escribe no está diciendo es un capricho, ni a mí me parece, ni es algo secundario, sino al contrario, está diciendo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos yo subrayaría ahí, en ese versículo, necesario, diligencia y deslicemos. Necesario, diligencia y deslicemos. ¿Qué es deslizarse, hermanos? Deslizarse es el equivalente a quedar extraviado en alta mar, arrastrado por la corriente, sin remos ni rumbo. El autor avisora este peligro como la consecuencia inevitable de una vida espiritual dominada por la desidia y la inmadurez espiritual.
Lo que está diciendo acá el autor de este libro, el Espíritu de Dios, le está diciendo a los creyentes hebreos, pero también a nosotros, a los creyentes del siglo XXI, que tenemos que prestar atención, que tenemos que prestar cuidado a las cosas que hemos oído, al Evangelio que se nos ha predicado, a la palabra de Dios que hemos aprendido. Tenemos que prestar atención al mensaje del Evangelio, al mensaje de la palabra de Dios. Dice, no sea que si no prestamos atención con diligencia, no solamente prestar atención, sino ser diligentes, realmente ocuparse en esas cosas. Dice, no sea que si no lo hacemos, nos deslicemos, o sea, espiritualmente nos lleve la corriente de este mundo, nos lleve la corriente de distintas doctrinas, de distintas filosofías huecas, enseñanzas, las doctrinas de la falsa ciencia también, y nos lleve esa corriente y terminemos en alta mar, sin remos, sin ninguna manera de poder volver. Hay un peligro espiritual inminente, hermanos, en aquellas personas cristianas que se lanzan a vivir una vida en la desidia y en la inmadurez espiritual. ¿Y el peligro cuál es? Que la corriente se los lleve, que se deslicen, que la palabra de Dios no esté obrando en sus vidas. En un seminario hace muchos años había un joven brillante, extraordinario. Era un alumno, un hombre casado, 15 años llevaba de casado, 4 hijos, un matrimonio estable. Un alumno de esos que cuando uno está en el seminario dice, este alumno sale de acá y se come el mundo. Es impresionante lo que conoce, los profesores decían, lo que conoce de la Biblia, las doctrinas que trae, la revelación que aparentemente tiene. Era realmente una promesa, era un alumno brillante, pero un día uno de los profesores del seminario, que aparte de profesor tenía un corazón pastoral, lo notaba raro y lo llamó para hablar. Y este alumno brillante le dijo al profesor, tengo un problema de hace muchos años que no logro vencer. El profesor no se imaginaba lo que iba a escuchar. Pero mirándole a los ojos, este alumno le dijo, cuando llega la noche, soy el hombre más feliz del mundo, porque puedo abrir mi armario, mi ropero, y me puedo poner la ropa que usa mi esposa. Y el profesor se queda sorprendido. Esto es una historia verídica. El profesor se queda sorprendido. ¿Por qué? Porque eso fue de noche, esa misma mañana. Ese alumno había dejado a todo el mundo boca abierto. ¿Por qué? Porque había dado un sermón homilético y hermenéutico y exegético brillante de la carta a los colosenses. Entonces el profesor dice, el mismo que hoy de mañana nos dejó a todos estupefactos con la manera en que enseña la palabra de Dios, por ese conocimiento es el mismo que ahora me está diciendo lo que me está diciendo. Y eso, hermanos, nos habla, vuelvo a reiterar, que no es todo lo que sepas de la Biblia. Si sabes toda la Biblia, mejor, gloria a Dios. Si sos un brillante apologeta bíblico, gloria a Dios. Pero la Biblia, la palabra de Dios, el libro de Dios, tiene que cambiar nuestra vida. Tiene que cambiar nuestro modo de pensar, de hablar, de sentir, de vivir, de mirar. Tiene que cambiar nuestra vida. Si no, esa palabra no está obrando en nuestros corazones. ¿Cómo ocurre, hermanos, estos deslices espirituales? El desliz espiritual no es una caída violenta. El desliz espiritual es un proceso que es lento, que es silencioso y que viene por el descuido espiritual. Estoy intentando decirte, hermano mío, y a los que me están mirando también, que debemos cuidar nuestra vida espiritual como nunca antes lo hemos hecho. Que debemos examinar nuestra vida, que debemos rendirnos al Espíritu Santo,
que debemos rendirnos al mensaje de la palabra de Dios y que debemos estar atentos porque los deslices espirituales son imperceptibles. El desliz espiritual es como cuando una persona está en la orilla del mar y de repente, suavemente, no sé si les ha pasado, la marea comienza a llevárselos a distintas direcciones de donde estaban. Vieron que nosotros, los que venimos de Latinoamérica, mejor dicho, de Hispanoamérica, porque en Sudamérica por lo menos no se hablaba latín, hay que decir Hispanoaméricas. Entonces, los que venimos de Hispanoamérica, no sé todos, pero por lo menos los de algunos países como el mío, cuando vamos a la playa y si vamos solos, nos ponemos en el agua, pero mirando siempre a la orilla, porque tenemos miedo que nos roben. Y no nos queremos ni meter abajo del agua, porque me meto abajo del agua, cuando subo ya me robaron todo. Pero no pasan esas cosas acá en Europa, así que métase tranquilo. Pero, y no les ha pasado, capaz que a mí solo, no creo, que uno está ahí mirando y de repente se da cuenta que el agua ya se lo llevó por otras direcciones. Y uno decía, pero yo estaba derecho a la ropa mía, estaba mirando las chinelas, las ojotas, ¿cómo le dicen acá? Las chancletas, no sé cómo le dicen, las sandalias, las cholas, ahí está, chacho. Estoy mirando las cholas y la toalla y la neverita y de repente no la veo. ¿Por qué? Porque sin querer me fui deslizando para otros rumbos. Así es el desliz espiritual. Es imperceptible. Uno no se da cuenta, por eso uno tiene que estar vigilando su vida. Uno tiene que estar cuidando su vida. Porque es posible, hermanos, que fieles creyentes se alejen de Cristo. Es posible que fieles creyentes se alejen de Cristo. Alguien dijo que el que no quiera caer no debe andar por lugares resbalosos. El que no quiera caer no debe andar por lugares que son resbalosos, resbaladizos. Tiene que estar cuidando su vida. Ahora les decía que es posible que fieles creyentes logren alejarse de Cristo. Algunos dicen que no, pero la palabra de Dios dice que sí. Por ejemplo, tenemos fuertes ejemplos en la palabra de Dios de iglesias que empezaron bien, que empezaron fuertes, pero terminaron débiles y alejadas de la fe. Por ejemplo, la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso, los creyentes en esa ciudad, eran creyentes que empezaron en un gran avivamiento, en un gran despertar espiritual, en un mover de milagros del Espíritu Santo, de señales, de prodigios, de liberaciones de personas cautivas, de prodigios de todo tipo. Sin embargo, esa iglesia no prestó atención a las advertencias que el Señor le había dado por su deslizamiento y dejaron su primer amor. Y de hecho el Señor les dice, has dejado tu primer amor. La Odisea también, una iglesia fundada por los apóstoles, se volvió tibia, al punto que decía, yo no tengo necesidad de nada, porque soy rica, me he enriquecido, y no tengo necesidad de nada ni de nadie. Y el Señor la mira y les dice, rica, eres una pobre, miserable, ciega, desventurada y estás desnuda. La iglesia tibia. La iglesia de Sardis era una iglesia que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Los Gálatas habían empezado muy bien en el camino del Señor, habían recibido el Evangelio, que dice que cuando fue el apóstol Pablo, el apóstol dice, me recibieron como si fuera un ángel del Señor, al punto que muchos de ustedes querían sacar sus propios ojos y ponérmelos a mí. Y el apóstol Pablo les dice, pero ustedes corrían bien, tenían satisfacción por la palabra de Dios, el Evangelio los satisfacía, pero ¿qué les ocurrió? ¿Qué los fascinó? ¿Quién les estorbó? Para que ya no tengan ese mismo sentimiento. Habían empezado bien, pero se fueron deslizando y terminaron siendo cristianos judaizantes. Cristianos judaizantes. Entonces vemos, hermanos, que si nosotros no miramos por nuestra vida espiritual, si no vigilamos nuestra vida espiritual,
corremos el mismo riesgo que ellos corrieron. Nos puede ocurrir exactamente lo mismo. Hoy podemos tener mucha satisfacción por Dios. Hoy podemos abrazar toda la sana doctrina que queramos. Hoy podemos amar la presencia de Dios. Pero si nosotros no vigilamos, si no prestamos con atención lo que hemos oído desde el principio, si nuestra vida se larga y se lanza a la negligencia, a la desidia, a la pereza espiritual, corremos el riesgo de deslizarnos de la fe y de terminar a la deriva. Y de terminar a la deriva espiritual. Algunas causas del deslizamiento espiritual en la vida del creyente. Vayan conmigo al Salmo 73. Salmo 73. He anotado algunas causas que pueden hacer que el creyente se deslice de su vida espiritual. Este Salmo 73 no es un salmo de David, sino que es un salmo de Asaf. Y Asaf, en este salmo, nos habla descarnadamente de cuál era la realidad espiritual de él. Nos muestra la realidad de su interior. En este salmo, este salmista comienza diciendo en el versículo 1, ciertamente es bueno Dios. ¿Para con quién? Para con Israel. Pero después dice otra cosa, para con los limpios de corazón. Ahí ya primero dice, es bueno con Israel, pero después dice, momentito, es bueno también con los limpios de corazón. En el versículo 2, él dice, primero él en el 1 comienza mirando a Dios, comienza bendiciendo a Dios por su bondad, comienza sabiendo que Dios es bondadoso, que Dios es bueno, con Israel y con los limpios de corazón. Pero en el versículo 2, él cambia su enfoque y su mirada y es ahí donde comienza a deslizar su vida. Cuando se enfoca donde no tiene que enfocar su mirada. Cuando su atención deja de estar en Dios y comienza a estar en otras cosas. Y él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Versículo siguiente, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahí encontramos por qué los pasos de este hombre casi comenzaron a deslizar. Porque tuvo envidia, porque comenzó a compararse, porque comenzó a mirar a otros, a sacar conclusiones insensatas, porque comenzó a observar la conducta ajena. Y cuando nosotros, hermanos, hacemos lo mismo de mirar lo que hace el otro y estar pendiente continuamente de lo que hace el otro, de lo que no hace, si le va bien, si le va mal, si le va mejor que a mí, si le va peor, si está consagrado, si no está tan consagrado, si no está tan consagrado, ¿por qué puede ser que le vaya mejor que a mí? Cuando empezamos a mirar así la vida, es cuando perdemos el enfoque y comenzamos a deslizarnos de la fe. Hola. No les ha pasado a ustedes seguro eso. De mirar lo que hace el otro. De pensar cómo puede ser que no esté tan consagrado y pareciera que la vida le sonríe más que a mí. Que estoy consagrado para Dios, que vivo para el Señor. Seguramente alguna vez les ha pasado. Pero entonces una causa del deslizamiento, hermanos, es cuando yo dejo de enfocarme en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores y comienzo a mirar la conducta de otros y comienzo a hacer una comparación entre cómo les va a ellos y cómo les va a mí. Me va a mí. La otra causa de deslizamiento espiritual es la duda, que nos hace tener una visión distorsionada de la soberanía de Dios, de la justicia de Dios y del amor de Dios. Y eso fue lo que le pasó a este salmista. Comenzó a tener una visión tan distorsionada de Dios, tan ajena de la realidad, que él llega a decir en alguno de estos versículos, que no lo vamos a buscar, pero que está en el versículo 13, dice, verdaderamente he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia.
¿Por qué dice eso? Porque había comenzado a deslizarse. Y llega a decir en ese desliz y en eso que comienza a tener tanta duda, porque comienza a ver ciertas cosas que comienzan a perturbarlo, y llega a declarar este salmista, este hombre de Dios que debería ser un salmo de alabanza, de adoración al Señor, llega a decir, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Como diciendo, no sirve de nada vivir una vida en santidad. Llega a pensar que vivir una vida consagrada para Dios es infructuosa, que era mejor vivir para el mundo, para satisfacer sus deseos personales y carnales. Y eso ocurre, hermanos, cuando la persona se desenfoca. Se desenfoca. Gracias a Dios, después léanlo ustedes en sus casas, él termina de una manera tan magistral, porque dice que hasta que entrando en el santuario de Dios, tuvo otra visión y comenzó a comprender la realidad de la vida. Y llega a decir, por ejemplo, en el versículo 24, me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, y ahí vuelve él a tener una visión realmente como la tenía que tener, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Lo otro que nos puede hacer deslizarnos es el descuido propio. La falta de autoanálisis, la falta de autocrítica. Es muy fácil criticar al otro. Es muy fácil ver al otro y decir el otro tiene que cambiar esto, tiene que cambiar lo otro, tiene que cambiar aquello. Pero ¿por qué antes nos decimos, antes de querer cambiar al otro voy a cambiar yo? ¿Qué es lo que tengo que cambiar yo? Porque déjenme decirle, hermanos, llevo muchas consejerías sobre mis hombros y siempre tiene que cambiar eso. Rara vez alguien me dice, yo tengo que cambiar esto. Entonces la falta de autocrítica, de autoanálisis, el descuido propio, el dejar de mirar, cuando no nos miramos por nosotros mismos, miren lo que dice Lucas 21:34. Lucas capítulo 21, versículo 34 dice, mirad también por vosotros mismos. Si yo miro por mí mismo, si yo diligentemente me examino a mí mismo, hermano, tienes que examinar tu vida antes de examinar la vida del otro. De hecho, ni examine la vida del otro, déjalo el otro que se arregle con Dios. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen ¿de qué? De glotonería. Hola. De glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Qué importante, hermanos, que es el autoanálisis. Qué importante que es la autocrítica. El examinarnos a nosotros mismos, ver cómo está mi corazón. Señor, quizá mi corazón se esté cargando ¿de qué? Capaz que no de glotonería ni de embriaguez, pero capaz que sí de los afanes de esta vida. Sí de las preocupaciones, sí del amor al dinero. Quizás en mi corazón, no me doy cuenta, pero ya hay una raíz de amargura, que el autor a los Hebreos también habla de eso. Que dice, miren por ustedes mismos, no sea que vuestros corazones haya una raíz de amargura. Quizás haya raíces de amargura en mi corazón, rencores, odios, resentimientos, falta de perdón. Son cosas que si yo no trato y Dios no trata esas cosas conmigo, me voy a deslizar de la fe. Porque a Dios le interesa tu corazón y mi corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Entonces, la falta de descuido propio. Tenés que cuidar tu vida. Está muy bien que te cuides físicamente.
buenísimo que vayas al gimnasio, que te peines, que te bañes, que te cepilles los dientes, qué sé yo, que hagas todo lo que tengas que hacer. Pero si haces todo eso, pero no cuidas tu vida espiritual, estás mal. Necesitamos cuidar nuestro ser interior también. Necesitamos cuidar mi comunión con el Señor, mi comunión con la presencia de Dios, mi vida de obediencia, de santidad al Señor. El otro punto por el cual me puedo deslizar, y tú también te puedes deslizar, es por dejar de predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Debes recordarte cada día el Evangelio de la gracia de Dios. Debes recordarte cada día. El Evangelio te lo tienes que predicar continuamente, todos los días. Todos los días debes ser impactado por el poder del Evangelio. Todos los días el poder de la gracia debe impactar tu vida y mi vida. Todos los días el mensaje de santidad, el mensaje de obediencia, el mensaje del amor de Dios, del perdón de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la justicia de Dios, tiene que impregnar nuestra vida. Lo que no puede ser, hermanos, que seamos heraldos para muchos y que le prediquemos la palabra de Dios a muchos, pero nosotros nos descuidemos a nosotros mismos. Y dijo el apóstol Pablo que él corría un gran riesgo. Y les dice a los corintios, no sea que yo, habiendo sido heraldo de muchos, venga a ser yo mismo descalificado. Que Dios nos ayude. El último punto de por qué puede venir un desliz espiritual es cuando hay una distorsión entre la imagen pública y la vida privada. Cuidado, hermanos, con eso. ¿Se acuerdan de Francisco, el seminarista que les conté hace un rato? Tenía una imagen pública buenísima. El mejor estudiante del seminario. Nadie como él en homilética y hermenéutica. Exponía la palabra y la enseñaba mejor que hasta los profesores. Pero su imagen pública era una cosa y su vida privada era otra. Hermanos, y hoy quiero decirles a todos ustedes que me están mirando, a los que estamos aquí y a mí mismo, nuestra imagen pública tiene que ser la misma que la imagen privada. No puedo ser un hombre amoroso en la iglesia y un tirano en casa. No puedo ser una mujer de Dios, aleluya, gloria a Dios, que me salen las alitas cuando estoy con otros hermanos, pero llego a casa y el marido no sabe ni dónde meterse, porque en vez de llegar una ungida del Señor, parece que llegó la bruja cachabacha. Hola. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Pero hermanos, es la realidad. Yo no puedo ser un pastor compasivo, paciente con todo el mundo, que escucha a todo el mundo, que atiende a todo el mundo, que todo el mundo quiere hablar conmigo. Si después llego a casa y mi esposa no puede hablar conmigo, mis hijos no pueden hablar conmigo, pareciera que soy un pastor amoroso en el primer piso de la iglesia y en el segundo piso, en el otro de arriba, soy todo lo contrario. Dios mío, eso tiene que cambiar. Tenemos que ser genuinos, transparentes, sinceros y permitir que el poder del Espíritu de Dios transforme nuestra vida. La solución para todo esto, ¿cuál es? Y con esto voy a ir terminando ya. Número 1, la diligencia espiritual. Dejar de ser negligentes espiritualmente. Dejar de ser negligentes espiritualmente, sino ser diligentes. Prestar atención a la palabra de Dios, pero no simplemente para adquirir conocimiento, sino para que esa palabra me cambie, me transforme, me moldee, haga esa obra poderosa. Prestar atención a la palabra de Dios. Prestar atención a mi comunión con el Señor. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Es una relación amena, fructífera, poderosa, viva? ¿O es una relación que viene a menos cada vez más?
¿Cómo está tu comunión espiritual con Dios? Comunión con el Señor, atención a la palabra, diligencia espiritual, comunión con otros hermanos. Hay gente que se esconde de los hermanos. Yo conocí un varón, mi hermano, que yo no sé por qué, se escondía de los creyentes. Entonces vos lo ibas a buscar a la casa y estaba ahí adentro. Pero la esposa salía y te decía, no está, se fue. Y un día me dijo, no está, se fue, y yo lo había visto, pero si pasó recién corriendo por... A no ser que sea un espectro, su espíritu que quedó ahí. La Biblia dice en Isaías, no sé si saben, pero en Isaías hay un versículo que dice, no te escondas de tu hermano. No te escondas de tu hermano. La comunión con los hermanos es importante para no deslizarnos. Y por último, la guía espiritual del Señor. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 17. Hebreos capítulo 6, Saray ya puede ir pasando si quiere. 6, 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, hablando de la esperanza, y de las promesas de Dios y de la presencia de Cristo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Del alma. Y el ancla todos sabemos para qué es, ¿no? El ancla es esa herramienta que hace que los barcos no se los lleve los vientos ni las mareas. Y nosotros tenemos en nuestra alma un ancla que es segura y que es firme. Es la presencia de Cristo. Es la palabra de Cristo. Es la esperanza que hay en Cristo. Es la promesa, las promesas que heredamos en Cristo Jesús. Porque somos herederos de las promesas. Los que por la fe y la paciencia, dice la Biblia, heredan esas promesas. Entonces, si en tu vida la presencia de Cristo es lo más importante y es tu primer amor, es imposible que te deslices como le ocurría a los hebreos. Si la palabra de Dios está transformando tu vida y no solamente sos un acumulador o acumuladora de buenos y bonitos mensajes, si eso es así, es imposible que te deslices. Si estás mirando a Cristo, si tu esperanza está en Él, si tu enfoque está en Él, si estás rendido o rendida al Espíritu de Dios, no te puedes deslizar. Porque tienes en tu vida, en tu alma, un ancla que es firme y que es segura. Y en esa ancla hace que nos mantengamos firmes ante las mareas de la vida, ante los vendavales que vienen a golpear nuestra vida, nuestra barca. A veces parece que se quiere hundir, pero ahí está la poderosa mano de Dios para sostenernos. La poderosa gracia de Dios nos ha sostenido. Su misericordia nos ha sostenido. Pero Dios quiere desafiarnos a nosotros, a sus creyentes, a sus fieles, a que no nos acomodemos ni nos amoldemos solamente a tener conocimiento intelectual de la gloriosa palabra de Dios, sino tener un conocimiento experimental, donde tu vida comienza a reflejar la gloria de Cristo. Donde la persona que tienes al lado comienza a mirarte, ya no como ese hombre tosco, rudo, bruto, sino como un hombre que se va pareciendo cada vez más al Señor. Y lo mismo va para las mujeres. ¿Qué está reflejando tu vida y mi vida?
tenemos que ser un reflejo de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Te dejo ese desafío, hermano y hermana. Madura en la fe cristiana. Avanza en el propósito de Dios para tu vida. Cuida tu vida con diligencia y no permitas que nada ni nadie te deslice de la fe que un día has aprendido. La fe del Evangelio es una fe sencilla, es una fe simple, pero no por eso poco poderosa, sino que es poderosa. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta revelación divina, Señor. Somos tus creyentes, somos tus fieles hijos tuyos, Señor. Y nuestro corazón, Señor, es para ti y es tuyo. Nos rendimos por completo a tu presencia. Esta carta a los Hebreos, Padre, está tan llena de advertencias solemnes y divinas. Tanto así que tú hablas de aquellos que pecan deliberadamente, aquellos que han pisoteado la sangre de Jesucristo, que han afrentado al Espíritu de Dios y se han vuelto atrás. Pero tú nos dices a nosotros que nosotros no retrocedamos, porque el justo por su fe vivirá. Y dice quien escribió este libro, y nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que para vida eterna permanecen. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en Cristo. Que nuestra fe se robustezca a partir de hoy. Que toda duda, toda incredulidad, Señor, se vaya de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, que tú rompas todo paradigma, todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento a Cristo. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el divino Espíritu Santo que inspiró esta palabra que es gloriosa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no deslizarnos, a no apartarnos de la fe, a no volvernos creyentes que pecan deliberadamente. Ayúdanos que a nuestros corazones no se albergue raíces de amargura, Señor, ni glotonería, ni embriagueces, ni afanes y preocupaciones de esta vida, sino que nuestros corazones sean llenos de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas. Bendice nuestras vidas, como lo hiciste con Abraham, como lo hiciste, Señor, con ese siervo tuyo, ese amigo tuyo, que dijiste: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Señor, ayúdanos a tener ese tipo de fe también, a esperar con paciencia en tus tiempos divinos. Te lo pido, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Y les invito, hermanos, a leer toda la carta a los Hebreos. Léanla toda, desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Y van a ver cómo el Señor va a ministrar vuestras vidas. Pero qué lindo, hermano, sería escuchar testimonios de acá de entre nosotros y del otro lado también, de cómo la palabra está transformando vidas, cómo la palabra está transformando familias enteras. Yo les puedo asegurar, hermanos, y con esto ya me bajo, pasa que hacía tanto que no los veía, pero yo les puedo asegurar, hermanos, que si la palabra de Dios gobierna vuestras vidas, ustedes en sus casas van a tener una antesala del cielo. Lo sé, estoy convencido de eso, no tengo la más síndrome duda, totalmente convencido que cuando la palabra de Dios es honrada en la familia y el Espíritu de Dios se mueve con libertad, nuestra casa
es un lugar donde permanece la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y van a tener una familia bendecida. Van a tener una familia tan bendecida, que yo voy a dejar de dar consejerías bíblicas. Porque la gloria de Dios va a estar ahí, ministrando las vidas. Va a estar ahí cambiando los matrimonios, transformándolos. Va a estar ahí el perdón, va a estar ahí la sanidad, la liberación. Van a haber tantas cosas gloriosas cuando la palabra de Dios es honrada. Cuando la palabra de Dios es honrada y cuando los fundamentos de nuestra vida están acá adentro. Están acá adentro. Edifica tu casa sobre la roca que es Cristo y sus enseñanzas y vas a triunfar en la vida. Vas a triunfar en la vida. Que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Fue un placer estar nuevamente con ustedes, con los que nos miran también a través de las redes, con los alumnos del seminario. Dios les bendiga.